empezar con este encuentro y con las alteraciones de agua y sodio a cargo de, como les decía, nuestro jefe de servicio, el doctor Luis Alfredo Clavel. Eh, Les pido que por el chat me digan si se escucha que tengo un problema de audio o alguna afectación que tengamos que ir modificando. ¿Sí? Sin más que decir, me callo. Freddy, te dejo. Acá te pongo el teclado si querés ir pasando las presentaciones. Yo saco esto de acá para que no moleste. Bueno, este, buenos días. Yo soy, bueno, como Federico Luis Clavel, de acá del Servicio de la Terapia Intensiva Pediátrica. Le agradezco a él la invitación a este ciclo de charlas que buscan unificar criterios y formas de tratamiento y poder conversar, digamos, con toda la gente que está conectada sobre sus opiniones y sus formas para poder enriquecernos todos con la experiencia y el conocimiento de cada uno. Bueno, yo inicialmente voy a armar, digamos, una introducción, nada más, va a ser lo mío porque la verdad que Daniel ha armado una charla muy bien organizada y estructurada, así que yo pongo nada más algunas cosas generales que me parecen importantes al momento de recibir estos pacientes con patologías tan comunes y tan frecuentes en la pediatría, no solamente en el área crítica, sino también en la consulta externa, en las guardias. Por eso me parece importante que podamos sistematizar el manejo y el abordaje. No sé, para pasar acá. Bueno, por esto los objetivos que nos hemos propuesto con la doctora es establecer este modelo de evaluación para hacer este abordaje adecuado y, como digo, tratar o intentar de sistematizar el análisis de los casos. Eh, Después, bueno, hacer un análisis de la fisiología del agua y del sodio, digamos que sabemos que trabajan en conjunto para mantener el líquido extracelular, identificar las causas y las características de las enfermedades más comunes y tratar de abordar al paciente con un tratamiento adecuado de acuerdo con este análisis del que estamos hablando. Bueno, antes de empezar, digamos, este, con la patología, un recordatorio nada más de cuáles son los mecanismos que regulan. eh, ¿Qué dije? ¿Cuáles son los mecanismos que regulan, digamos, que regulan el contenido de agua y sal del cuerpo? Tenemos dos circuitos, digamos, de regulación principales. El sistema nervioso central, a nivel, digamos, del mesencéfalo, lo que es hipotálamo e hipófisis, este, a través de lo más común, digamos, que es el mecanismo de la sed, la secreción de arginina vasopresina, bueno, que se sintetiza a nivel del área, digamos, hipotalámica, la región magnocelular, y cuyas acciones terminan en la hipófisis posterior y de ahí se secretan según el estímulo que reciban. El péptido natriurético, que es, digamos, también una sustancia que se sintetiza a nivel del sistema nervioso central y también se secreta por estímulo a nivel cardiológico para la retención de sodio y secundariamente de agua, ¿cierto? Donde va el sodio del agua y así que donde hay reabsorción de sodio, hay reabsorción de agua para recuperar volumen. Después, bueno, está la necesidad de ingerir sal también, que es un reflejo central, y bueno, las cargas simpáticas que tiene el riñón en realidad y el sistema nervioso autónomo para poder regular el tono vasomotor y asegurar la circulación.
Todas estas áreas, digamos, del sistema nervioso central se encuentran fuera de la barrera hematoencefálica, porque, bueno, tienen que estar influenciadas, aparte de, digamos, del estímulo de los osmoreceptores y vasopresores que llegan por vía aferente, digamos, si se quiere, a nivel del hipotálamo, también están estimulados por la misma osmolaridad y inclusive hay un circuito, un feedback, si se quiere, negativo, que lo genera la angiotensina 2 a nivel para tratar de frenar la secreción de vasopresina o la secreción o el mecanismo de la sed también. Entonces son áreas que se encuentran fuera de la barrera. Y cuando la barrera hematoencefálica está alterada por distintos procesos, digamos, pueden ser estimulados por otros, este, este, por otras estas sustancias como las citoquinas, las linfoquinas y los, digamos, mediadores inflamatorios que se desencadenan, que se liberan, digamos, los procesos infecciosos, traumáticos, de, digamos, de la patología general que puede afectar. Por eso estamos hablando de una patología que es muy frecuente porque son múltiples los estímulos que pueden generar, digamos, su alteración. Y, a ver, bueno, la regulación renal, que está marcada principalmente por la filtración glomerular y la tasa de filtración glomerular, donde localmente, digamos, hay una regulación de la cantidad de flujo sanguíneo que entra al glomérulo según lo pueda captar la mácula densa cuando hay alteraciones en la volemia o la presión sanguínea. Esto, digamos, genera mayor o menor filtración y esto es captado. Tiene un mecanismo, digamos, in situ que genera vasodilatación o vasoconstricción de las arteriolas aferentes y eferentes, generando, digamos, mayor presión intraglomerular y aumentando la filtración o disminuyéndola según sea necesario. Después, bueno, está todo el sistema, digamos, de filtración de los túbulos y el tema de contracorriente, el sistema renal, donde hay, digamos, una acción predominante de hormonas. El túbulo proximal contorneado, proximal en realidad, que es la primera fase que sigue al glomérulo, ya, digamos, en el lumen de los túbulos, absorbe gran cantidad de agua y sodio y todos los solutos. Casi el 67% de la filtración se absorbe a este nivel. En la rama, siguiéndole la rama fina del asa de Henle, donde hay absorción predominantemente de agua y no tanto de solutos. Y después la rama descendente, en realidad fina, y después la ascendente, donde sí se, se reabsorben, digamos, más que nada sodio y solutos, generando, digamos, un aumento de la osmolaridad. Y así sucesivamente, para no aburrirlos con estos datos, se va conformando de una mayor concentración. Lo importante de todo esto es que la regulación hormonal se genera por la aldosterona, básicamente directamente para la absorción de sodio a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel de los túbulos colectores actúa la quinina vasopresina a través de las acuaporinas 2 y a través de la TPasa sodio-potasio, digamos, o las bombas de sodio a través del péptido natriurético. Son las zonas, digamos, donde actúan estas hormonas para generar una retención de agua y sodio o al contrario, para aumentar la secreción en caso de hipervolemia. Vamos a la próxima. Bueno, la sospecha de la patología que estamos tratando me parece que uno la debe sospechar siempre en cualquier paciente que ingresa a la emergencia, porque como dijimos, es muy frecuente y es producida por múltiples causas, aparte de lo conocidas
causas, digamos, de lo más común, digamos, que tenemos nosotros como causa de internaciones, sobre todo en la época estival, la diarrea, los vómitos, la deshidratación, la intoxicación por sal, por alguna otra sustancia. Muchas patologías crónicas y agudas generan, digamos, alteraciones del metabolismo del sodio y del agua. Otra cosa que hay que tener presente es que siempre es mixto, o sea, no solamente se altera el sodio del agua, se altera el potasio, se altera la carga de hidrogeniones del suelo, se altera el pH, entonces siempre no es sencillo, por eso Javier lo dijo muy bien, complejo, y siempre, digamos, viene bien repasar, digamos, todas estas cosas porque la verdad que es difícil tener todo a la mano, digamos, en la memoria de trabajo, como se dice hoy por hoy, todos estos datos para poder abordarlo correctamente. ¿Qué es lo que me pareció importante a mí, digamos, cómo sospechar la enfermedad? Generalmente uno cuando en la emergencia y cuando el paciente es un paciente agudo, un paciente que viene con un compromiso general, uno lo sospecha cuando el paciente tiene un compromiso neurológico, ya sea con hipernatremia, hiponatremia, deshidratación, hipervolemia, siempre hay, digamos, algún grado de compromiso neurológico. Lo vamos a encontrar al paciente generalmente con un trastorno del líquido extracelular, que lo evaluamos con aumentos de su líquido extracelular cuando el paciente está con edema y disminución del líquido extracelular cuando el paciente está deshidratado. Que dijimos que el sodio y el agua van juntos. Entonces, cuando hay alteración del líquido extracelular, hay alteración del metabolismo del sodio, sin duda. En algunos otros casos, estando hidratado el paciente, digamos, el caso típico es el síndrome de secreción inadecuada de algún antidiurético, donde el paciente puede estar no hidratado, y a veces también en algunos episodios, en algunas formas de presentación de las deshidrataciones hipernatrémicas, porque la deshidratación en este caso suele ser en la fase aguda intracelular, entonces el extracelular se mantiene turgente y a veces nos cuesta evaluar el grado de deshidratación del paciente y cómo se llama, pasa por ejemplo como digo, en la hipernatremia y pasa también en la cetoacidosis diabética, que es el paradigma de la deshidratación hipertónica, donde hay, ¿cómo se llama?, pocos signos de deshidratación. Y la anamnesis guiada de estos pacientes, donde lo más importante me parece es determinar si el episodio es agudo o crónico. Si se presentó, como esto a veces es difícil, digamos, a veces el familiar cuando viene no tiene muy claro cuándo comenzó el cuadro y a veces las horas cuentan, digamos. En general se establece un término de 24 horas de evolución para decidir si el déficit o el aumento del sodio se instauraron de forma aguda y crónica. Pero más útil todavía, en vez de ver si es agudo o crónico, es pensar si, digamos, está adaptado o no el paciente a su alteración. O sea, si está muy sintomático o poco sintomático. Si yo tengo un paciente probablemente crónico que tiene una insuficiencia hepática o que tiene una insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, probablemente su organismo esté adaptado, su líquido intracelular y extracelular se compensaron en sus presiones y la actividad de la membrana celular se mantuvo su voltaje para mantener una función normal, entonces por ahí el paciente no va a estar tan sintomático. Distinto es aquel que viene deshidratado en forma aguda por una gastroenteritis o porque se intoxicó con sal, qué sé yo, que va a tener bastantes síntomas, entonces va a ser descompensado. O sea, adaptado o no adaptado, compensado o no compensado, equivalen a agudo y crónico y marca la diferencia en el comienzo del tratamiento. Ahí me parece importante sistematizar este tipo de evaluación. Vamos con la pregunta. Bueno, la clínica generalmente, como dijimos, para sospechar entre una u otra cosa es una cosa muy gruesa y es en general, o sea, no quita una cosa a la otra. Pero bueno, uno sabe, paciente con hiponatremia generalmente va a venir muy sintomático, estamos hablando del agudo, porque bueno, este es el manejo inicial, el curso de manejo inicial del paciente críticamente enfermo, entonces, del paciente pediátrico, entonces uno busca, digamos, resolver esta etapa aguda, entonces en lo agudo y en lo sintomático, como dijimos recién,
El paciente hiponatrémico va a tener depresión del sensorio, probablemente vómitos y muchas veces convulsiones. La convulsión marca, digamos, una diferencia entre el tratamiento para abordar al paciente. Si lleva menos de 4 horas de evolución, uno está autorizado a hacer un ataque, digamos, con cloruro de sodio al 3% a 5 miligramos por kilo en una hora para tratar de resolver este tema, porque sabemos las complicaciones que puede generar a nivel del sistema nervioso central. Y en la hipernatremia lo típico es que el paciente tenga un sensorio alternante. Uno lo ve al paciente generalmente que se duerme, que se despierta con mucha irritabilidad, se vuelve a dormir, tiene estos episodios de extracción psicomotriz, y la polimnea es otra manifestación. Muchas veces la polimnea, porque tiene otra enfermedad de base, que puede ser una cetoacidosis, puede ser una enfermedad central o puede ser otra cosa, lo deshidrata al paciente. Nosotros sabemos que perspiramos agua, de las pérdidas insensibles aumentan con la fiebre, con ¿cómo se llama? Y con estos estados de polimnea, con la acidosis, y uno puede tener un aumento, pérdida de agua libre solamente. Bueno, estas son las clínicas en general, digamos, en forma muy gruesa. Ya después la doctora Daniela nos va a instruir mejor sobre el abordaje y la clínica en general. Vamos con la próxima. Bueno, los pacientes que se presentan con edema, que siempre son síndrome nefrótico, la insuficiencia cardíaca, hepática y alguna otra enfermedad crónica que pueda mantener esta situación. A veces algunos pacientes con tratamientos corticoides o con enfermedades oncológicas. Sigamos con la... Bueno, la característica de esto importante es recordar por qué, digamos, es importante conocer qué tipo de patología tiene el paciente, porque eh, generalmente cuando hay una compensación, una respuesta compensadora, la que se produce más rápido y siempre primero es la secreción de vasopresina. Eso quiero dejarlo marcado porque, bueno, eh, para entender por qué a veces un paciente que está ¿cómo se llama? Con el sodio bajo, no dice que tiene el sodio normal en realidad en el cuerpo, que el sodio corporal total está normal. Porque, bueno, las respuestas son, lo primero que trata de compensar el cuerpo, digamos, es la bulimia, y lo que responde más rápido es la diferencia de osmolaridad. Cuando hay una diferencia de un miliosmol, esto es así, digamos, descrito por ecografías, ya aumenta entre 0,4 a un picogramo por decilitro la vasopresina. Para llegar a 4 o 5, que es lo máximo que puede actuar este, a nivel renal, digamos, para absorber la máxima cantidad, por decir, la máxima concentración de orina, que puede llegar hasta 500 milimoles por litro cuando hay una máxima secreción de orina. Entonces, primero actúa eso y después, digamos, las alteraciones del volumen desencadenan a través de los varios receptores carotídeos, aórticos, atriales y ventriculares, la secreción, le continúa la secreción. Posteriormente viene la sed y posteriormente. Primero se absorbe mucha agua, y después, digamos, aparece la acción de la renina con la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2, y después, bueno, la secreción de aldosterona y la acción propia de la angiotensina 2, como dijimos, a nivel de los túbulos con absorción de sodio y agua. Entonces, generalmente se absorbe más agua que sodio, y esto lleva, digamos, a esta diferencia que ya enseguida la doctora también se lo va a explayar en esto, sobre si por qué una deshidratación es con sodio normal, bajo o alto, o por qué es hipertónica o no, o con tono normal. Continuemos con la próxima. Bueno, insuficiencia cardíaca es lo mismo, digamos. Hablamos recién también de la liberación del péptido natriurético atrial o cardíaco, y tiene que ver un poco con esto. Nosotros sabemos que la insuficiencia cardíaca produce una retención de agua por un aumento de la precarga del ventrículo derecho, digamos, con un aumento del bisatergo hacia la, digamos, la circulación, hacia la microcirculación, con aumento de la presión hidrostática y con esta parte del equilibrio de Starling, digamos, a nivel del capilar venoso, pierde, digamos, agua y produce el edema con, digamos, disminución generalmente también del gasto cardíaco, por supuesto, por menor llegada de flujo a nivel del riñón
y esto lleva a la retención de agua y sodio y la liberación del péptido natriurético que produce la distensión por ahí del corazón dilatado. Esto lleva, digamos, a hacerse una pregunta que muchas veces nosotros actuamos a veces con expansiones en los pacientes que suponemos deshidratados o que queremos recuperarlos del shock, y ahí es donde uno tiene que tratar de evaluar a qué paciente se va a expandir y a cuál no. Entonces, es importante tener en cuenta, por eso esta anamnesis guiada que hablábamos en un principio, y saber qué patología de base tiene el paciente, porque no todos los pacientes se van a expandir y no todos se le va a agregar agua, sino al contrario, a veces restringirlo. Y esta expansión también lleva a la retención o a la pérdida, digamos, de sodio, porque nosotros estamos estimulando para los receptores, estamos estimulando, digamos, la secreción de los péptidos. Tiene inversión, una posibilidad de trabajo importante saber cuántas veces las expansiones que hacemos nos hacen perder líquido por el riñón, por la secreción del péptido natriurético. Sigamos adelante. Bueno, y la insuficiencia hepática es otra patología crónica que puede mostrarnos una alteración en el agua corporal total. Sabemos que el aumento del líquido extracelular está dado por la hipoluminemia, pero a su vez por el déficit o la pérdida de la función hepática, también se produce una inhibición, o sea, un aumento eh, del óxido nítrico y una vasodilatación a nivel esplácnico con baja perfusión a nivel renal y, bueno, y aumento de la aldosterona y vasopresina con retención de agua y retención de sodio. Con lo cual también son estados de sodio corporal total normal o levemente aumentado, pero con un aumento del agua corporal total, por lo cual tampoco indica en este momento, digamos, un tratamiento de agregarle sodio o agua. Al contrario, por ahí tratar de usar algún tipo de diurético que bloquee la aldosterona, como el spironolactona o alguna otra medicación. Sigamos adelante. Bueno, los pacientes, como dijimos, de otras patologías crónicas, los neurológicos crónicos que generalmente tienen dificultades digamos, para su alimentación, tiene alterado el mecanismo de la sed, y ¿cómo se llama? Generalmente están desnutridos, es difícil a veces de evaluar y uno debe sospechar la patología. La cetocidosis ya la nombramos, me parece que es la patología donde confluyen todas las alteraciones del medio interno que uno pueda sospechar, están en esta enfermedad, y cuando uno le toca manejar una cetocidosis, la verdad que tiene que expandir su capacidad de análisis al máximo para poder abarcar todas las alteraciones que tiene que corregir. De las intoxicaciones, digamos, básicamente la intoxicación con sal, que suele ocurrir en lactantes, o los pacientes por ahí que sufren ahogamiento en agua salada pueden llegar a tener episodios de hipernatremia aguda. Creo que esta es la última diapositiva, sí. Ahora va a empezar la doctora Daniela. Bueno, yo lo que he querido es esto, nada más, hacer una introducción para tratar de unir, digamos, todos estos hilos de evaluación para ordenar un poco cómo abordar el paciente. Ahora va a seguir Daniela con su presentación. Muchas gracias. Me estoy escuchando bien. Muchas gracias, Freddy. Clarísimo, clarísimo. Dentro de lo dificultoso que esto sea claro, así que siempre es bueno escuchar a alguien con esa claridad. Lo que respecta al medio interno nos ayuda a todos muchísimo. Dani, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Buenísimo. Bueno, Vos decime, yo voy haciendo continuo. las Dale, presentaciones. perfecto. Ya la he presentado a Daniela, así que la dejo hablando directamente. No, para que quiero apagar mi cámara. No Bien. sé, has prendido. Bueno, ¿Te se escuchas? corta un poco Javi ahí, pero dale, ahí empiezo. Bueno, yo lo que voy a hacer es un repaso inicialmente sobre la distribución del agua en el organismo.
y qué es lo que es la osmolaridad plasmática para después poder pasar a clasificar las hiponatremias, las hipernatremias y dar su respectivo tratamiento. Bien, nuestro medio interno es esencialmente líquido, el agua corporal total representa el 60% del peso en los niños y este agua está distribuida en dos compartimientos. En un tercio en el compartimento extracelular, que lo comprenden el intravascular y el intersticio, y los otros dos tercios en el intracelular. La siguiente, Javi. El agua se va a desplazar a través de membranas celulares. La siguiente. Bien, el agua se va a desplazar entonces a través de membranas celulares en respuesta a cambios de la osmolaridad para que haya un equilibrio entre ambos compartimientos, entre el líquido extracelular y el intracelular, tiene que haber un equilibrio también de la osmolaridad. Y además de los cationes y los aniones en ambos compartimientos. El principal osmol en el espacio extracelular va a ser el sodio y en el intracelular el potasio. La siguiente. La que sigue. Bien, la osmolaridad, una tras Javi, me parece que estamos como con delay en realidad. La osmolaridad plasmática está determinada por la suma de todos los solutos, en mayor medida por el sodio, por la glucosa y la urea, y también por otros iones en menor medida. El valor normal es entre 280 y 295, y para calcularlo vamos entonces a sumar el sodio, lo multiplicamos por 2, la glucosa para pasarlo a miliosmol, de miligramos litro a miliosmol, lo vamos a ir en 180 y la urea se va a ir en 60. Entonces la suma de todos estos osmoles nos va a dar la osmolaridad plasmática. Esta osmolaridad plasmática está regulada por, como dijo anteriormente el doctor, por la hormona antidiurética en mayor medida, además también por el mecanismo de la sed y por la capacidad del riñón para diluir y concentrar la orina. La que sigue. Entonces, la hormona antidiurética va a ser excretada desde la hipófisis y su excreción va a estar estimulada en realidad por el aumento en primera instancia de la osmolaridad y en segunda instancia por hipovolemia. Esta hormona antidiurética entonces va a actuar en el túbulo colector distal, contorneado, distal, aumentando la permeabilidad de este túbulo y permitiendo la absorción de agua. La que sigue. Entonces, un aumento de la osmolaridad plasmática va a llevar a que se estimule la secreción de hormona antidiurética. Esto va a generar reabsorción de agua con una concentración de orina, aumentando la densidad urinaria y la osmolaridad urinaria. En cambio, una disminución de la osmolaridad plasmática va a inhibir esta secreción de hormona antidiurética, generando una orina más diluida, con menor densidad urinaria y con una osmolaridad urinaria baja. La siguiente. En cuanto al balance del sodio y la conservación del líquido extracelular, es importante saber que el volumen del líquido extracelular depende del sodio corporal total y no de la concentración sérica. La variación del volumen del líquido extracelular puede acompañarse tanto de una reducción o de un aumento o de una estabilidad del sodio sérico. Y el organismo va a responder a variaciones de volumen mediante mecanismos tanto aferentes como eferentes. Como mecanismos aferentes van a ser receptores de volumen que se van a encontrar en la circulación cardiopulmonar, en el seno carotidio, en el tejido intersticial pulmonar o también en las arteriolas aferentes del riñón. Y como mecanismos eferentes vamos a tener, van a actuar sobre la regulación de la excreción del sodio y de la hemodinamia sistémica. Y esto generalmente va a responder por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿La que sigue? Entonces, ahora sí, comenzamos con hiponatremia. La hiponatremia se la define como un sodio menor a 135 mil-equivalentes litros y, como hablamos anteriormente, es la alteración electrolítica más frecuente en los pacientes internados. Varía entre un 15 a un 30%. Entonces, ante un paciente con hiponatremia vamos a evaluar que no estemos ante una pseudohiponatremia,
tenemos que evaluar la tonicidad plasmática y el estado de líquido extracelular. La siguiente. Entonces, definimos pseudohiponatremia. Las pseudohiponatremias son por artefactos del laboratorio, por el método calorimétrico, en realidad es por detecta elevadas concentraciones de lípidos y de proteínas y no sería una verdadera hiponatremia. Tenemos también la hiponatremia translocacional o dilucional, que por hiperosmolaridad plasmática, por otro osmolito que atrae agua, va a generar la dilución, digamos, del sodio. A estas hiponatremias también se las llaman hiponatremias hiperosmolares. Y sería un ejemplo, por ejemplo, los pacientes diabéticos descompensados por el aumento de la glucemia. Y las hiponatremias verdaderas son las que se van a asociar entonces a hipotonía con una osmolaridad menor a 280, ya sea por pérdida de sodio, por exceso de agua o por ambos. Entonces a estas hiponatremias hipotónicas las podemos clasificar en hipovolémica, normovolémica o hipervolémica. La siguiente. Entonces, para llegar a un diagnóstico debemos realizar una correcta historia clínica. Vamos a evaluar antecedentes patológicos del paciente, si hay presencias de pérdidas como vómitos, diarrea o que se haya generado un tercer espacio, uso de medicamentos como diuréticos y por otro lado vamos a realizar un balance y evaluar la composición de líquidos ingresados. Siguiente. Entonces, ante un paciente con hiponatremia, inicialmente vamos a excluir que no haya hiperglucemia u otras causas que generen una hiponatremia no hipotónica. Entonces, si excluimos estas causas, estamos ante una hiponatremia hipotónica y vemos al paciente. Si tiene síntomas agudos y severos, vamos a iniciar inmediatamente el tratamiento con cloruro de sodio al 3% o solución hipertónica. Si el paciente está asintomático, vamos a evaluar la osmolaridad urinaria, que si esta es menor a 100, debemos considerar como causas la polidipsia primaria, la baja ingesta de solutos o la apotomanía. En cambio, si esta osmolaridad urinaria es mayor a 100, debemos ver el sodio urinario. La siguiente. El sodio urinario está por debajo de 20, vamos a considerar que la volemia arterial efectiva es baja. Y acá tenemos que evaluar dos cosas. Si el líquido extracelular está expandido, es decir, que el paciente tiene edemas, como causas podemos tener el síndrome nefrótico, la cirrosis hepática o la insuficiencia cardíaca. En cambio, si el LEC está contraído, vamos a considerar pérdidas como diarrea y vómitos, un tercer espacio o diurético. Si el sodio urinario es mayor a 20, tenemos que evaluar a ver si el paciente está con diuréticos. Si es así, de todos modos tenemos que descartar otras causas. Y si no, el paciente no tiene diuréticos y es un sodio urinario mayor a 20, también debemos evaluar si el LEC está contraído o no. Si está contraído, como causas podemos encontrar vómitos, insuficiencia suprarrenal primaria, la pérdida renal de sodio y la pérdida cerebral de sodio. Y si el LEC está normal, vamos a considerar como causas el síndrome inadecuado de secreción de hormona antidiurética, la insuficiencia suprarrenal secundaria o un hipotiroidismo. Y de todos modos, siempre considerar los diuréticos ocultos como causales. La siguiente. Ahora sí les voy a describir cada tipo de hiponatremia hipotónica, la hipovolémica, la euvolémica y la hipervolémica. Como característica, la hipovolémica tiene un déficit de sodio corporal total y además una disminución también del volumen del LEC. Pero sí vamos a encontrar que hay mayor déficit de sodio que de agua. Y esto puede generarse por pérdidas renales o extrarrenales. Pérdidas renales puede ser por exceso de diurético, por la inhibición de la reabsorción de cloruro de sodio, por diuresis osmótica, por una nefropatía perdedora de sal, por insuficiencia suprarrenal, por el déficit de aldosterona o del efecto mineralocorticoide, y las alcalosis metabólicas por excreción de bicarbonato, ya que para excretar el bicarbonato necesitamos, se excreta en forma conjunta con cloruro de sodio. En estas patologías de pérdidas renales, el sodio urinario lo vamos a encontrar mayor a 20. En cambio, las pérdidas extrarrenales pueden ser de tipo gastrointestinal, como vómitos, diarrea, ilio, o el sudor en pacientes fibroquísticos,
Pacientes con tercer espacio, como una pancreatitis, quemadura, ascitis o traumatismo muscular, peritonitis, en todos estos casos vamos a encontrar el sodio urinario menor a 20. Y el tratamiento de este tipo de hiponatremia hipovolémica va a ser la restitución del volumen con solución fisiológica. La siguiente. En cuanto a la hiponatremia hipotónica normovolémica, el sodio corporal total va a ser normal con un leve aumento del agua corporal total, sin encontrar edemas en estos pacientes aún. La causa más frecuente es el síndrome inadecuado de secreción de hormona antidiurética, que para repasar los criterios deben tener una osmolaridad plasmática baja, menor a 270, con una concentración urinaria alta de hormona antidiurética, un sodio urinario alto, mayor a 20, con una función renal y endocrina conservada. Causas de síndrome inadecuado de hormona antidiurética son los tumores o enfermedades del sistema nervioso central. Lo podemos encontrar también en pacientes con patología intratorácica, pacientes ventilados, pacientes internados con estrés o con dolor, o también lo pueden desencadenar fármacos como barbitúricos, opiáceos, los anticonvulsivantes o antineoplásicos. La siguiente. Otras causas también que pueden producir hiponatremias hipotónicas normovolémicas son la deficiencia del glucocorticoides por el déficit de la acción mineral corticoide, hipotiroidismo o la intoxicación también hídrica en pacientes hospitalizados por uso de soluciones hipotónicas. Los síntomas en este tipo de pacientes van a aparecer cuando la hiponatremia sea grave y el tratamiento va a ser inicialmente como primer medida una restricción hídrica y como segunda medida el uso de bactanos. Los bactanos son una clase de medicamentos relativamente nueva que ya están aprobados por la ANMAT, que lo que hacen es, son antagonistas de los receptores B2 de la hormona de la vasopresina, inhibiendo su efecto. La siguiente. Las hiponatremias, entonces hipotónicas hipervolémicas, la característica es que el sodio y el agua, los dos van a estar francamente aumentados. Vamos a encontrar pacientes con edemas, puede tener edemas periféricos o edema pulmonar, y la alteración va a estar en la capacidad de la excreción del agua, va a ser mayor que la retención del sodio. Podemos encontrar dos tipos de pacientes que tengan expansión del líquido intersticial y depresión del intravascular, o con expansión de ambos. Los que tienen expansión del intersticial y depresión del intravascular como causas encontramos la insuficiencia cardíaca, la cirrosis y el síndrome nefrótico, en donde el sodio urinario va a ser menor a 20. En cambio, los que tienen expansión del intersticial e intravascular van a ser pacientes con insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, y en este caso vamos a tener sodio urinario mayor a 40. El tratamiento de este tipo de hiponatremia también va a ser la restricción hídrica y hasta el uso también de diuréticos. La siguiente. En cuanto a la clínica de los pacientes hiponatrémicos, va a variar según, como había hablado el doctor Claver, según la concentración, el descenso de sodio y la velocidad en que se produjo este descenso. Los síntomas predominantes van a ser más que nada neurológicos. El paciente puede presentarse con cefalea, náuseas, con vómitos, con contracturas musculares, con letargia, irritabilidad, desorientación y hasta, bueno, convulsiones. También puede generarse coma, daño cerebral permanente con secuelas. Se puede generar por estos cambios de osmolaridad edema cerebral con herniación cerebral, paro respiratorio y muerte también. La siguiente. Ahora sí vemos el tratamiento de la hiponatremia. La podemos dividir el tratamiento en dos grupos, en los pacientes con hiponatremia aguda sintomática o los pacientes con sintomáticos crónicos. Los agudos son los que se desarrollan en menos de 48 horas y que tengan un sodio menor a 125. El objetivo va a ser aumentar 5 miliequivalentes por encima de la concentración desde donde aparecieron los síntomas, y la corrección no se debe corregir o elevar el sodio a más de 135 en 36 horas. Lo vamos a corregir con solución hipertónica o con cloruro de sodio al 3%. Esta solución, para recordarles, se forma con la suma de 85 mililitros de agua destilada y 15 mililitros de cloruro de sodio al 20%. Y 1 mililitro de cloruro de sodio al 3% va a aportar 0,51 miliequivalentes litros.
Entonces, los 1000 equivalentes de sodio a infundir lo vamos a sacar multiplicando el agua corporal total, que es 0,6 por el peso del paciente, por la diferencia del sodio deseado y el sodio actual. La siguiente. Entonces, por ejemplo, un paciente que pesa 10 kilos y tiene una anatremia de 119, el sodio a infundir va a ser 0,6 por el peso, que es el agua corporal total, más por la diferencia de 124 menos 119, que nos da esa diferencia de 5.000 equivalentes, y esta cuenta, bueno, nos da 30.000 equivalentes litros. Entonces, si el cloruro de sodio al 3%, un mililitro aporta 0,51 mil equivalentes, 30.000 equivalentes son 58 mililitros. ¿Y esto cómo lo vamos a administrar? El ritmo de infusión debe tener un ritmo que corrija de 1 a 2 mil equivalentes por litro por hora. A los pacientes que tengan síntomas severos, vamos a hacer directamente infusiones de cloruro de sodio al 3% en bolos de 2 mililitros por kilo hasta máximo 100 mililitros 2 a 3 veces. Podemos repetir. Y en los síntomas moderados, el ritmo de infusión va a ser de 0,5 a 2 mililitros por kilo por hora. Y esto podemos hacer hasta corregir 5 miliequivalentes. La siguiente. Hay que tener cuidado con estas correcciones que no sean en forma excesiva o rápida, porque tenemos riesgo de producir lo que se llama el síndrome de desmineralización osmótica o pontina. Este síndrome está caracterizado por alteraciones neurológicas como la cuadriplegia, parálisis pseudovulvar, convulsiones, coma y muerte. Puede desarrollarse hasta varios días después de la corrección, así que hay que tenerla en cuenta. Y la desnutrición, la insuficiencia hepática y la hipopotasemia pueden aumentar el riesgo de esta complicación. La siguiente. En cuanto al tratamiento de la hiponatremia crónica sintomática, el ritmo de corrección va a ser menor, de 0,5 a 1 miliequivalente por litro por hora. Si en cambio es asintomática, inicialmente vamos a hacer una restricción hídrica y posteriormente vamos a evaluar si necesitamos el uso de diuréticos como furosemida. Y en caso de que el paciente esté en fallo renal, sí se va a tener que hacer diálisis, hemodiálisis o hemofiltración. La siguiente. Bien, este es un cuadro entonces comparativo en forma de resumen de lo que venimos hablando hasta ahora. Entonces, en el caso de las hiponatremias hipotónicas de tipo hipovolémica, vamos a encontrar un agua corporal total disminuida con un sodio corporal total disminuido en mayor medida. Causas las pueden producir tanto pérdidas renales como extrarrenales, como dijimos anteriormente. Las pérdidas extrarrenales nos van a dar un sodio urinario menor a 20 con una fracción excretada de sodio menor a 1 y una fracción excretada de urea menor al 50%. En cambio, las pérdidas renales nos van a dar un sodio urinario mayor a 20 miliequivalentes litros con una fracción excretada de sodio mayor a 1 y una fracción excretada de urea menor a 50%. El tratamiento entonces, como dijimos, va a ser la restitución del volumen con solución fisiológica en el paciente asintomático y en el sintomático ya haremos las correcciones con cloruro de sodio al 3%. En cambio, la normovolémica, vamos a tener un agua corporal total aumentada con sodio corporal total normal. Patologías que lo pueden producir, en su gran mayoría va a ser el síndrome inadecuado de secreción de hormona antidiurética, y va a tener un sodio urinario mayor a 20, con una fracción excretada de sodio mayor a 1 y fracción excretada de urea mayor al 50%, y el tratamiento va a ser, en primera línea, la restitución del líquido, en segunda medida de los diuréticos de asa, más cloruro de sodio por vía enteral, y como tercera línea los baptanes. Y la de tipo hipervolémica, el sodio y el agua van a estar aumentados. Las patologías que lo pueden provocar son, por un lado, la insuficiencia cardíaca y el síndrome nefrótico, y por otro lado, el fallo renal, ya sea agudo y crónico. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, nefrótico o con cirrosis van a tener un sodio urinario menor a 20, con fracción excretada de sodio menor a 1% y una fracción excretada de urea menor al 50%. En cambio, pacientes con fallo renal, ya sea agudo o crónico, el sodio urinario lo vamos a encontrar elevado, por encima del 40%,
una fracción excretada de sodio mayor a 1 con una fracción de urea excretada de urea mayor al 50%. Y el tratamiento de este tipo de pacientes va a ser la restricción hídrica y los diuréticos, en caso de requerir. La siguiente. Un poco para hablar de las soluciones de mantenimiento, que ya hace un tiempo la recomendación es indicar fluidos isotónicos, ya que por ahí las soluciones que veníamos usando eran soluciones de tipo hipotónicas, usando 70 miliequivalentes litros de sodio, y esto sí favorece el desarrollo de hiponatremia. Más que nada, sobre todo en pacientes internados, que además de, al estar internados, tienen estrés y muchas veces dolor, que eso puede generar también la secreción de hormona antidiurética, inadecuada hormona antidiurética, y así favorecer más la hiponatremia. Entonces, la solución de mantenimiento recomendada a utilizar es la que tenga un sodio entre 120 a 140 miliequivalentes litros con un potasio de 20. Ya en la terapia hace un tiempito hemos empezado a utilizar para formar esta solución. Tenemos que sumar, bueno, 500 de dextrosa, se usa con 20 mililitros de cloruro de sodio al 20% y cloruro de potasio 1 molar, que en realidad es el que tenemos en el hospital, infundimos 20 mililitros. La siguiente. 20.000 equivalentes, o sea que serían 20, Sí, claro, ahí 20 está. del 1 molar. 3,5, 10 mililitros. sí, pero claro, está mal ahí, lo he copiado del libro, pero me parece que hay un error. Para que Serían quede del 1 molar 20. 20 por litro. O sea que en el Sí, sachet son 500 de destroza, 20 de cloruro de sodio hipertónico y 10 De de potasio. potasio. 1 molar. 1 molar. sí, Excelente. perfecto. Bien, eso entonces en cuanto a las hiponatremias, y ahora sí pasamos a las hipernatremias, se las definen como un sodio mayor a 145. Un aumento de sodio siempre va a producir hiperosmolaridad e hipertonía en el líquido extracelular, y esto va a conllevar a que haya deshidratación celular. Estas hipernatremias, bueno, representan un déficit de agua en relación con el sodio corporal total, entonces. La siguiente. En cuanto a la fisiopatología, entonces este aumento de tonicidad del LED va a llevar a que se desencadenen dos mecanismos. Por un lado es el aumento de la sed y por otro lado es la liberación de hormona antidiurética. Si alguno de estos mecanismos fracasa, va a llevar a que haya pasaje de agua desde el líquido intracelular al intravascular. Y eso va a producir a que haya una deshidratación celular que es más acentuada y más grave en las células cerebrales. Y si esto se perpetúa en el tiempo, puede llevar a que haya ruptura vascular o trombosis también vascular y hasta deterioro neurológico. La siguiente. Entonces se van a activar inicialmente mecanismos adaptativos para aumentar la osmolaridad celular y defender el volumen cerebral. Esto se va a producir por medio de ganancia de electrolitos que se va a producir en las primeras horas y posteriormente ganancia de osmoles orgánicos, que eso va a ser en días. Y este aumento de la osmolaridad intracerebral más una corrección rápida con líquido va a llevar a que haya una rápida ganancia de agua intracelular generando edema cerebral. Y esto va a producir compromiso del sistema nervioso central, dando clínica como letargia, irritabilidad o coma. La siguiente. Como causas podemos diferenciarlas a los pacientes que van a tener sodio corporal total disminuido, normal o aumentado. Sodio corporal total disminuido, vamos a también encontrar un líquido extracelular disminuido, que van a ser pacientes con pérdidas como con diarrea, vómito. Estos pacientes, para que se dé hipernatremia, tienen que tener poco acceso al agua y van a perder agua y sal, pero siempre van a perder más agua que sal. Los pacientes que tengan un sodio corporal total normal, el LEC lo vamos a encontrar disminuido y se puede producir en pacientes que tengan un déficit absoluto de hormona antidiurética o una insensibilidad renal a esta. Y en este caso va a ser la diabetes insípida de causa central o nefrogénica. Y solamente pierden agua libre. Y en cambio, los pacientes que tengan
sodio corporal total aumentado y el LEC aumentado, obviamente se va a producir o se produce en forma iatrogénica por la administración errónea de soluciones hipertónicas o de bicarbonato de sodio durante la reanimación. También lo pueden presentar grandes ahogados con agua salada además. La siguiente. En cuanto al tratamiento, la hipernatremia sintomática, también vamos a hacer una corrección rápida. La idea es no descender el sodio más de 5 miliequivalentes con un ritmo que no exceda 1 miliequivalente por litro por hora. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a primero sacar el agua corporal total deseable, que es el sodio actual por el agua corporal total sobre el sodio deseado, y la cantidad entonces de agua que vamos a infundir al paciente va a ser la diferencia entre el agua corporal total deseable y la actual. Siguiente. Entonces, por ejemplo, un paciente que pesa 10 kilos y que tiene un sodio de 165 que deseamos descenderlo a 159, vamos a multiplicar 165 por el agua corporal total, que en este caso va a ser de 6 litros, sobre 159, que es mi sodio deseado. Esa división nos da 6.22 litros y hacemos la diferencia entonces del agua deseada con el agua corporal total que tiene el paciente, me da de 220. Esto lo vamos a administrar en 6 horas, es decir, a 36 mililitros hora. Y a esto todavía le tendríamos que sumar las pérdidas insensibles y la diuresis horaria que tenga el paciente en caso que sea una diabetes insípida. La siguiente. La vía de administración de elección es la oral o por sonda nasogástrica si tiene el paciente con agua pura, y en caso de no poder elegir esta vía de administración lo hacemos por vía endovenosa y vamos a utilizar una solución que tenga 40 miliequivalentes por litro de sodio. Una vez remitidos ya los síntomas, vamos a continuar con una solución hipotónica en realidad con 40 miliequivalentes de sodio y 30 de potasio hasta llegar a corregir como máximo 12 miliequivalentes en un día o llegar a una anatremia de 145 en 48 horas. La siguiente. Bien, entonces los diuréticos de ASA, perdón, en cambio la hipernatremia hipervolémica, inicialmente vamos a utilizar los diuréticos de ASA, como la furosemida, aunque hay que tener cuidado porque en realidad estos también pueden empeorar la hipernatremia por emisión de orina diluida. Si estos diuréticos fracasan, vamos a utilizar medios dialíticos, ya sea peritoneal, hemodiálisis o hemofiltración. La siguiente. Bien, bueno, eso sería todo entonces con las disnatremias. Como conclusiones de esta charla es que la anatremia, bueno, no refleja entonces el contenido de sodio corporal total, sino la relación entre este con el agua, la composición de la regulación del balance hidrosalino, del volumen de líquido extracelular y del sodio corporal total es vital para el tratamiento adecuado de las distintas causas de hipo e hipernatremia. Una corrección muy rápida o excesiva de la anatremia puede traer sus consecuencias y los fluidos isotónicos son los indicados para las soluciones de mantenimiento. La siguiente, y ahí ya terminamos. Ahí prendí el micrófono. Bueno, buenísimo, Dani. Ahí he estado sacando algunos machetes para compartir con la gente que lo han estado recibiendo por el grupo, por los grupos de WhatsApp del curso. Vamos a ver si hay dudas, preguntas por ahí, a ver, por el chat. Hay que desacostumbrarse a la fórmula de mantenimiento líquido de 510-10. Nos cuesta porque estamos muy acostumbrados, pero bueno, de a poco lo venimos haciendo, como decía Daniela, a 15, llevarlo a 15, a 20, el uso hipertónico para que la mezcla sea isotónica con el plasma, realmente isotónica, porque con los 10 nos quedamos un poco hipotónicos. ¿Cómo? Ahí. Bueno, no veo preguntas. Parece que vamos
a quedarnos aquí entonces. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Muchísimas gracias a Daniela y a Freddy por tomarse el trabajo de, de generar estas presentaciones para desburrarnos. Así que muchísimas gracias. Dentro de 15 días nos encontramos nuevamente. A ver, acá dicen. Podemos repasar el tratamiento de hipernatremia con agua libre. A ver si lo tenemos. Volver a la diapo que, claro, la que dice hipernatremia sintomática, ahí está la forma. Ahora vamos a hacer una captura entonces también. Ahí está. Bueno, en realidad ahí lo que tenemos que hacer para calcular la cantidad de agua que vamos a infundir es sacar por un lado el agua corporal total deseable y por otro lado el agua corporal del paciente. La deseable va a ser, multiplicamos el sodio que tiene el paciente por el agua corporal total y eso lo dividimos en el sodio deseado. Y entonces después lo que hacemos es restar esa agua corporal total deseable menos la que tiene el paciente. No sé si tiene alguna duda. Está Recuerden que claro. para el agua corporal total tenemos fórmulas para agua corporal total de estándar, según la edad y según no sé. Quizás ahí se genera un poco la confusión, ¿no? Porque uno saca el agua corporal total deseable y acá no tenemos de dónde sacar el agua corporal total. Quizás por peso. así que, a ver, no estoy viendo el chat, perdón, Dani, que no lo sé. Excelente, gracias, muchas gracias, buenísimo. Igual como siempre va a quedar la charla grabada en el campus y va a quedar también, vamos a mandar esta presentación para que la puedan tener para el repaso. Así que sin mucho más, muchas gracias por la clase, volveré a verla cuando la suban. Bueno, fantástico. Gente, dentro de 15 días nos encontramos de vuelta. Que tengan una muy buena semana, fin de semana y seguimos en contacto.